Es decir, a partir de un análisis crítico se puede llegar a obtener, ¿no? En base a la medicina basada en evidencias, eh, a seleccionar fármacos y hacer una prescripción totalmente racional y bien sustentada por esta medicina basada en evidencias. ¿Ya? Y finalmente, el tercer gran componente de esta farmacoterapia es que a partir de esta solución de problemas es como desarrollamos una farmacoterapia orientada al paciente. ¿Ya? No siempre los pacientes son, que te digo, iguales en cuanto a eh, comportamiento de la enfermedad en ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, les digo, el COVID no es lo mismo en un niño que en un adulto, que un paciente de la tercera edad con hipertensión y diabetes. A veces el impacto de la enfermedad es más fuerte en los inmunosuprimidos. Entonces, si yo prescribo un fármaco para un adolescente que es eficaz para manejar el COVID, no necesariamente esto es eficaz o resulta eficaz en un anciano que tiene hipertensión arterial, a veces tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica o a veces tiene también diabetes, ¿entienden? Entonces, para afinar una terapéutica hay que individualizarla, ¿no ve? Y a partir de esta metodología de solución de problemas, llegamos a formular una farmacoterapia individualizada para cada caso. Entonces, son estos tres criterios los que sostengo, ¿ya? Lo primero que vamos a ver es estos llamados criterios de selección, ¿ya? Estos son cuatro, hemos dicho, ¿no? Estos cuatro criterios fueron propuestos por la Organización Mundial de la Salud. Y cuando hablamos de criterios para seleccionar medicamentos, tenemos que ver cuáles son los llamados primarios y cuáles son los secundarios. Esto de primarios dice cuáles sí o sí tienen que primar a la hora de seleccionar un medicamento. Y son la eficacia y la seguridad los criterios primarios, ¿no? Luego están los criterios secundarios, es decir, después de estos criterios primarios, ¿qué otros existen para verificar de que esa terapéutica se cumpla? Son la conveniencia y el costo de estos criterios secundarios. Muy bien. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos, ¿ya? Fíjate, para nosotros tener una... Esperen un ratito. Lo que quiero es hacer desaparecer esto de arriba, ¿ya? Por ejemplo, para ver la eficacia, ¿qué es la eficacia? Es la efectividad, o sea, la eficacia es el mecanismo de acción esperado y la acción que esperamos de ese medicamento para manejar una enfermedad o una dolencia, ¿no es cierto? Entonces, esta eficacia se ve en ensayos clínicos. Hemos visto de que la eficacia de fármacos se ve en los ensayos clínicos desde la gestación del medicamento hasta que éste es aprobado, ¿ya? Y se ve en qué medida este medicamento resuelve los problemas de salud. Si es, pónganse, una infección por un germen, pónganse Klebsiella pneumoniae, y yo propongo o verifico o trato de proponer a la citromicina, veré de que haya suficiente estudio investigativo y haya experiencia clínica traducida también en ensayos clínicos que me sustentan que la citromicina es eficaz en esa dolencia, por esa infección, por ese germen. ¿Entienden? Y también otra forma de verificar es quizás un antibiograma. Si el antibiograma me dice que la citromicina tiene buen efecto y el germen es sensible a esta, estará bien prescrita, pues. Entonces, esta eficacia está escrita en ensayos clínicos y se puede tener datos de la misma, ¿no? En estudios observacionales. Por lo tanto, ese medicamento yo lo califico como eficaz. Ahora, ¿no ve? A partir de aquí ya puedo ver en qué casos voy a utilizar como fármaco de primera línea y en qué casos voy a utilizar como
una segunda o tercera alternativa. ¿Ya? Ahora, la seguridad. La seguridad hemos dicho que tiene que ver con la vigilancia que hay que tener en efectos adversos. ¿Ya? Y la seguridad se evalúa tanto desde los estudios preclínicos, que desde la gestación del medicamento, desde la investigación en animales, po- también se investiga la seguridad de un fármaco en los ensayos clínicos, tanto en humanos sanos como en humanos enfermos, ¿no es cierto? Se ve qué efectos adversos, tóxicos o interacciones medicamentosas tiene, ¿ya? Y finalmente, a lo largo de la vida del medicamento, hasta su crecimiento y vejez, se hace pues farmacovigilancia, ¿no? A partir de estudios observacionales. Todo esto se investiga y se traduce en ensayos, ¿no ve? Desde la parte preclínica hasta la parte clínica y hasta la parte de farmacovigilancia en los llamados estudios observacionales, ¿ya? Y si en alguna de estas etapas se ve que el riesgo es mayor que el beneficio, el fármaco puede ser retirado del mercado, ¿no? Algunos fármacos no han atravesado ni siquiera los estudios clínicos y llegar a la fase 4. Muchos se han quedado acá. ¿Por qué? Porque han aparecido, a medida que se han ido utilizando ya en mayor número de personas, efectos tóxicos que hacen que el beneficio sea menor al riesgo. ¿Ya? Estos son los criterios primarios. ¿Ve? Así se miden y así se obtienen. Ahora, los secundarios, la conveniencia, esto es también obtenido en datos de estudios observacionales o ensayos clínicos, ¿no ven? ¿En qué medida el paciente tiene condiciones para cumplir una terapéutica? O sea, datos que aseguren que el paciente se va a adherir a ese tratamiento y lo va a cumplir. Hay también estudios que apoyan esta variable o este criterio secundario. ¿Ya? Veamos el costo. El costo no tiene mucha relevancia en países con un sólido sistema de salud. ¿Ya? Es decir, los presupuestos de salud en países desarrollados son altos y lo suficientemente altos como para garantizar que todos los pacientes reciban atención adecuada y reciban el tratamiento que corresponde. ¿Ya? Y acá no interesa mucho el costo, sino se maneja más eficacia y seguridad. ¿Ya? Pero en países como el nuestro, donde tenemos un presupuesto que es paupérrimo, ¿no es cierto? Esto es una realidad que nos persigue históricamente. El presupuesto de salud en Bolivia no es suficiente, no alcanza. Y aún así en seguros donde, como la Caja Nacional, que no son estatales, sino son seguros que digamos, tienen un comportamiento mixto, si ustedes quieren, ¿ya? Depende mucho de la afiliación de los que trabajan, de los trabajadores al seguro, pero casi nunca la cobertura es 100%. Cuando uno propone, pónganse para un paciente que tiene, que tiene una infección mixta complicada y uno se pasa de la amoxicilina o de la gentamicina y avanza hacia una cefalosporina de tercera generación o propone una quinolona que no sea la ciprofloxacina, ya el seguro ya no cubre, sino es el paciente el que tiene que cubrir. Y cuando tú le mandas al paciente una prescripción así, a la farmacia, él tiene que erogar a veces montos que están por encima de su capacidad de ingreso. Entonces, esto sí influye en países como el nuestro, ¿ya? Entonces, es por eso que hay que tener mucho, en los vademecums de los seguros hay una lista de genéricos y en lo posible no hay que salirse del genérico que esté escrito como medicamento esencial, porque si no, esto influye negativamente a veces en que un paciente pueda o no cumplir una terapéutica. ¿Por qué? Porque el seguro no cubre ese fármaco y si cubre, ¿no ve? El paciente tiene que invertir de momento porque le devolverán quizás en el transcurso de meses siguientes ese monto erogado. Entonces, esto sí es una variable que a veces en países como el nuestro adquiere relevancia. En países desarrollados no es muy importante.
maneja más eficacia y seguridad y la conveniencia como criterios importantes, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora la eficacia, a qué se refiere y cómo se la obtiene, ¿ya? Entonces, hay dos conceptos que están acá y que parecieran sinónimos, son en parte, pero representan eh, o expresan realidades diferentes, ¿ya? Eficacia tiene un concepto y la efectividad tiene otro alcance, ¿ya? Te dice, ¿qué es la eficacia? ¿No? Es la probabilidad, así está escrito, es un concepto que está escrito. Dice, probabilidad de que un promedio de individuos de una población determinada se beneficie con la aplicación de un fármaco para resolver un problema de salud en condiciones ideales. Esto es en estudios, en ensayos clínicos, ¿no ve? Con criterios de inclusión y criterios de exclusión. En cambio, la efectividad tiene otro alcance en cuanto a concepto y este es un poco más real cuando vemos nosotros como médicos el resultado de una terapéutica de un paciente, ¿ya? ¿Qué es la efectividad? Es la probabilidad de que un individuo de una población indeterminada se beneficie con la aplicación de un fármaco para resolver un problema de salud en condiciones reales. Pero esto es en individuos, ¿ya? Y esto es un grupo poblacional. Entonces, esto es aplicable a estudios o ensayos clínicos y esto es aplicable a la realidad, a lo que vemos nosotros en consultorio, en la clínica o en el hospital como médicos. ¿Estamos? Muy bien. Eh, Ahora, ¿cómo se puede demostrar esta eficacia? ¿Cierto? Hay grados de evidencia, es decir, hay estudios que sí muestran que los fármacos son eficaces y que son confiables, ¿ya? Entonces, hay diferentes métodos que tienen en farmacovigilancia y en trabajos de investigación que le han tratado de dar una escala para evaluar esta evidencia, ¿ya? ¿No? Donde se utilizan criterios de calidad, consistencia de los estudios, ¿ya? Hay más de 40 escalas, repito, y no vale la pena de mencionarlas todas, ¿no? Sino vamos a tratar de ver cuáles son los aspectos que hacen sostenible o que hacen fuerte una evidencia, ¿ya? Fíjate, una evidencia tiene una fortaleza de recomendación cuando es de calidad, cuando tiene una cantidad y cuando tiene una consistencia. Es decir, cuando la calidad dice que estás evaluando en qué población y considerando qué aspectos, ¿no ven? Esto hace fuerte una evidencia. Mientras más cumple estos requisitos, es más fuerte el grado de recomendación, ¿ya? Hay algunos ejemplos aquí que están graficados aquí al final de la diapositiva, que son informes que concentran estas recomendaciones y que hacen que nosotros como médicos nos apoyemos de una manera más sólida en aquellas que tienen mayor fortaleza. ¿Listo? Por ejemplo, las variables que son importantes es la cualidad que se mide, la cantidad, cuál es la magnitud y el riesgo basal en qué pacientes, ¿no ve? Entonces, si ustedes van a ver en la siguiente diapositiva que hay variables que son intermedias y hay variables a largo plazo que uno considera para ver si un medicamento es eficaz o no, ¿ya? Por ejemplo, les digo, miren, en esta gráfica tenemos los medicamentos, las variables intermedias o subclínicas llamadas, orientadas a resolver problemas de salud, y las variables finales que están orientadas al paciente. ¿Ya? Fíjate, vamos a poner unos ejemplos. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero evaluar la calidad o la eficacia de un antihipertensivo, tengo que apoyarme en estudios que digan qué pasa con ese antihipertensivo cuando se observa su eficacia en reducción de la presión arterial. ¿Ya? Es decir, esta es una variable intermedia. Si hay estudios que me dicen que es eficaz, muy bien, ya es una evidencia sólida, ¿no ve? Pero si quiero ver qué pasa en el transcurso del tiempo, yendo más allá de esta variable intermedia, y quiero ver
la variable clínica final que importa, veré si este antihipertensivo es capaz de disminuir la incidencia de infarto de miocardio y de mortalidad cardiovascular. Entonces, si cumple estos dos requisitos, sí es efectivo. Sí es efectivo. ¿Ya? Otro ejemplo, un medicamento para la dislipidemia. ¿Ya? Pónganse la simvastatina, pónganse. Entonces, ¿cuál es la variable intermedia que tengo que analizar en estudios? Es si este medicamento hipolipemiante es capaz de reducir el LDL colesterol y reducir las placas de ateroma. ¿Ya? Perdón. Ahora, esa es una variable intermedia. Ahora, si quiero ver una evidencia más sólida, veré qué capacidad tiene este hipocolesterolemiante o dislipidémico, medicamento para la dislipidemia, en la disminución de la incidencia de infarto y la mortalidad cardiovascular. Si también tiene impacto acá, sí, la evidencia es sólida. ¿Entiende? Y es así como uno va analizando. ¿Dónde obtiene ustedes esta información? En los ensayos clínicos con fuerte grado de recomendación. ¿Ya? ¿Ya? Fíjese, un antidiabético, pónganse, yo quiero evaluar la eficacia de, pónganse una sulfonilurea, ¿ya? Vamos a poner aquí a la glibenclamida, ¿ya? Veré qué capacidad tiene este medicamento para reducir la hemoglobina glucosilada o la glucemia. Esta es una variable intermedia. Pero si quiero ver cuán eficaz es a largo plazo, tendré que fijarme en estudios que digan qué capacidad tiene este fármaco para reducir las complicaciones vasculares de la diabetes. De que si a largo plazo estas complicaciones no se presentan o no se establecen. Entonces, este medicamento sí es eficaz. ¿Ya? Y así, si ustedes van viendo, los anticoagulantes, todos los fármacos tienen variables intermedias de evaluación que sustentan su eficacia y variables a largo plazo que también sustentan la eficacia. Obviamente, si cumple con estas dos, digamos, opciones intermedias y finales, este medicamento sí verdaderamente es eficaz. ¿Ya? ¿Ya? Es así como se analiza la eficacia en terapéuticas. No se olviden de que hay terapias que duran un tiempo en enfermedades agudas y hay terapias que duran toda la vida, como en enfermedades como la diabetes, por ejemplo. Son terapéuticas de por vida o, en algún caso, digamos, de trastornos endócrinos, ¿no? Entonces, a veces hay que dar esta terapéutica durante toda la vida. Esto sirve para evaluar la eficacia de un fármaco. ¿Ya? Ahora vamos a ver los niveles y la calidad de la evidencia, de lo que está escrito y que hacen que las evidencias sean o fuertes o débiles, ¿ya? Y esto ustedes lo han visto seguramente en salud pública cuando han visto epidemiología o si no han visto ya lo van a ver, ¿ya? Entonces, aquí está la evidencia sólida y aquí está la evidencia débil. Y ustedes van a ver de que los ensayos clínicos controlados y aleatorizados son ensayos que tienen un fuerte nivel de evidencia. ¿Ya? Lo mismo pasa con los ensayos clínicos no controlados, no aleatorizados, pero son ensayos clínicos que cumplen este nivel de evidencia sólida. ¿Ya? A medida que vamos bajando, se va debilitando esta evidencia. En los estudios de cohortes, la evidencia empieza no a ser ya tan sólida. Lo mismo pasa con el estudio de casos y controles, ¿no? Es mucho más débil en estudios de corte transversal, es mucho más débil cuando hablamos de serie de casos, ¿no? Es mucho menos fuerte esta evidencia y en estudios de caso, en opiniones de expertos, etcétera. Entonces, esta es una escala que nos ayuda a ver el nivel de solvencia de la evidencia. ¿Estamos? En el siguiente cuadro vamos a poder ver mejor. ¿Ya? Por ejemplo, un nivel de evidencia sólida es más o menos haciendo analogía con lo que acabamos de ver. ¿Ya? Un nivel de evidencia sólida es aquella evidencia que está en trabajos de investigación o estudios o ensayos controlados con asignación aleatoria.
son aleatorizados, métodos dobles ciegos, randomizados, etcétera, etcétera. Todos esos componentes que hacen que esta evidencia es sólida. ¿Dónde encontramos estos ensayos? En la base, como la base Cochrane, por ejemplo. ¿Ya? La base Cochrane es una base de datos que está online. Ustedes pueden entrar, ya les voy a dar después la bibliografía, donde hay estos ensayos clínicos y hay metaanálisis. ¿Ya? Ahora, el nivel de evidencia 2.1 es la evidencia que surge a partir de ensayos clínicos sin asignación al dato. Pero igual, sigue siendo eh, una base de datos sólida, ¿no es cierto? Un nivel de consulta sólido. Ahora, es 2-2 este nivel de evidencia cuando esta surge de estudios de cohortes y de casos y controles, ¿ya? Y está mejor si estos estudios se han hecho en más de un centro de investigación, ¿ya? Ha sido, digamos, hecho en varios centros. Son estudios a veces multicéntricos, ¿ya? Sigue siendo un nivel de evidencia considerada como, digamos, sólida, ¿ya? El 2.3 es la evidencia que surge a partir de estudios comparativos, ¿ya? Generalmente no tienen una asignación aleatoria, pero son hechos también en distintos centros, pero arrojan resultados que tienen no tan sólida evidencia, pero que pueden ser considerados como un punto de referencia, ¿ya? Y finalmente, el nivel de evidencia más débil es el 3, ¿ya? Que es la evidencia que surge a partir de la opinión de expertos o están basados en la experiencia clínica o hay estudios descriptivos de comités de expertos que recomiendan un procedimiento o un tratamiento en lugar de otro, ¿ya? Esto es muy, muy débil, ¿listo? Entonces, ustedes tienen aquí el panorama de cómo pueden obtener ustedes la evidencia en cuanto a la calidad, en cuanto a la efectividad del fármaco o la terapéutica que están ustedes por proponer a un paciente, ¿ya? Nosotros, cuando estábamos en la facultad, nos basábamos en esto, les digo. Había esto, sí, pero había que ir a la biblioteca y había que ver el Index Medicus para ver si encontrábamos niveles 1, niveles 2, y era muy difícil, ¿no? Hoy en día es mucho más simple porque en Internet está todo y hay accesos a sitios donde hay sólida evidencia, ¿no? Esta es la ventaja que tienen ustedes ahora, ¿ya? Entonces, un medicamento es efectivo cuando está respaldado por trabajos de investigación sólidos. Muy bien. Fíjate, ¿qué hacer con ustedes como estudiantes? ¿A dónde queremos llevarlos, digamos, ustedes como estudiantes ahora? Porque después, cuando seas médico, vas a manejar mejor. Pero ahora que estás formándote, ¿dónde puedes encontrar esta información? Yo te digo, por ejemplo, hay ensayos clínicos disponibles en la base de datos Cochrane, Medline o Medicus. Hay varios sitios donde puedes encontrar ensayos clínicos disponibles, ¿ya? Ahora, hay también revisiones sistemáticas que son publicadas y esto a veces están en revistas de las sociedades científicas, tanto a nivel internacional y algunas nacionales, ¿no ve? Ahí está escrito y ahí puedes encontrar, ¿ya? Y si, bueno, no tienes tanta disponibilidad de estudios en estos sitios, puedes ir a evaluación de fuentes secundarias, ¿ya? Por ejemplo, las guías de práctica clínica, esto puedes encontrar en algunos centros hospitalarios o trabajos de sociedades científicas o revistas científicas, ¿ya? Donde se hacen guías de práctica clínica y ahí está escrito un poco la experiencia y los trabajos estos de cohorte que le dan nomás al grado de recomendación cierta solidez, ¿ya? Y también hay revistas que que circulan a nivel nacional y que pueden encontrar o contener trabajos de organizaciones, ¿no?
que son a veces dependientes del gobierno o no dependen del gobierno, pero publican también cada cierto tiempo eh, estos ensayos clínicos, ¿ya? Y finalmente, lo que menos sólida recomendación tiene es la opinión de expertos o lo que te dice tu profesor de guardapolvo en el hospital, ¿no ve? Utiliza gentamicina nomás, muchacho, ¿por qué? Porque es el mejor fármaco para gram negativos, ¿no ve? Y yo digo, ya, pero verifica hacia arriba si esto es cierto, ¿no? Si hay estudios de investigación que respaldan. Yo les comento esto porque he pasado por esa experiencia, ¿me entienden? Éramos alumnos de tercer año, estábamos pasando técnica quirúrgica y tuvimos la suerte de entrar a un abdomen agudo, a operar un abdomen agudo de mirones, ¿no? Cuando tú estás en tercer año, empiezas a entrar a quirófano y eres un mirón aséptico, ¿no? Un mirón que no toca nada, pero estás bien paradito ahí mirando la operación. A veces no llegas a ver más que el codo o el brazo o el antebrazo del ayudante del cirujano, pero intentas ver y te das modo, ¿no? Entonces, se operó una apendicitis complicada con peritonitis, ¿ya? Y había una peritonitis generalizada. Y el doctor un docente, nos decía que había que instilar la gentamicina intraperitonealmente diluida en solución fisiológica y que esto para él era la mejor alternativa de evitar que haya un absceso residual, ¿no? Y nosotros le creíamos, ¿no? Porque claro, no teníamos mucho acceso a fuentes de información que nos diga, pero era una experiencia de él y cuando al poco tiempo revisamos y accedimos a la información, esto no era cierto, esto era extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque la gentamicina administrada por vía intraperitoneal exponía al paciente a una oto y nefrotoxicidad galopante. Y esto no era recomendable, ¿entienden? Pero esto podríamos contratar después. Y este doctorcito esto hacía sistemáticamente cuando encontraba evidencia de infección en el peritoneo. Para que se den cuenta, ¿no? ¿Cuál es el nivel y el grado de recomendación que tiene una fuente tan débil como la opinión de un llamado experto versus a ensayos clínicos aleatorizados, randomizados y con sólida investigación y con sólido respaldo científico? Muy bien, eso es en cuanto a eficacia y efectividad. Vamos a ver ahora de dónde uno obtiene esta información acerca de la seguridad de fármacos. Muy bien. Ahora, y voy a hacer un control. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Les voy a decir la metodología ya. Levantan la manito y yo eh, puedo intentar darle micrófono si quieren hacer una pregunta. Pero si está todo bien, si se está entendiendo, seguimos. ¿Ah? Bueno, está bien. Ok, seguimos. Muy bien, vamos a ver de dónde uno obtiene la seguridad. O sea, el medicamento que damos tiene que no causar gran cantidad de efectos secundarios, tampoco tiene que ser tóxico y tampoco tiene que tener grandes interacciones medicamentosas, ¿no ven? Vamos, la seguridad. Muy bien. Dice, las cosas no son siempre lo que parecen, ¿no ven? Esto parece un avión estrellado, en realidad es un hotel en medio de un bosque, un hotel espectacular. ¿Eh? Entonces, los medicamentos a veces se presentan eh, como en el marketing que hace el visitador médico, la visitadora médica, como lo mejor que existe en el planeta Tierra, ¿no? Pero cuando tú ves la cantidad de efectos adversos que tiene, tienes que utilizarlos con muchísima racionalidad, ¿ya? Entonces, partimos de un concepto, ¿ya? Los fármacos pueden tener muchos efectos negativos. Casi todos tienen. Algunos en mayor medida, otros en menor medida, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace para vigilar la seguridad? Una vez que el medicamento llega al mercado, se hace lo que se llama la farmacovigilancia.
Y cuando tú haces farmacovigilancia vas a ver que todos los medicamentos tienen algunos efectos llamados adversos, nocivos o tienen toxicidad o interacciones medicamentosas, ¿ya? Y esto tiene que ponerse en la balanza para ver el beneficio de exponer al paciente a este fármaco, ¿ya? En todas las fases de uso clínico de un fármaco tiene que hacerse farmacovigilancia, ¿estamos? Entonces, ¿cuándo un medicamento es seguro? Cuando obviamente la eficacia se sobrepone y es lo que inclina la balanza versus eh, seguridad. ¿Me entienden? Cuando un medicamento es eficaz y el medicamento que puede tener o no efectos secundarios, eh, bueno, eh, si es eficaz y el paciente necesita una terapéutica urgente, hay que a veces, como te digo, sacrificar un poco la seguridad por la eficacia. ¿Ya? Pero en general, te digo, si se cumplen los criterios primarios de eficacia y seguridad, mejor. ¿Listo? Entonces, toda la investigación farmacológica está destinada a sacar al mercado medicamentos que cumplen estos requisitos primarios que son eficacia y seguridad. Fíjate, más o menos de cada 2.000 compuestos que se estudian, uno o dos vencen esta barrera de trabajos preclínicos y son autorizados para salir al mercado. Y gran cantidad de estos compuestos se quedan en el camino. ¿Por qué? Porque no son seguros. Es decir, tienen más toxicidad que beneficio. ¿Ya? Entonces, mira, desarrollar un nuevo medicamento es un proceso largo que más o menos tarda 10 años, ¿ya? Desde que se descubre la molécula hasta que se comercializa, fíjate. Y solo, a veces, de 10.000 compuestos probados, uno solo llega al mercado. Yo decía 2.000, ¿no? Me he quedado corto. Es 10.000 compuestos. Uno llega al mercado. Entonces, yo cuando les había dicho ya en la anterior clase, cuando prescribo un fármaco, siempre me fijo qué laboratorios lo han comercializado o lo están comercializando y cuántos de ellos de verdad hacen investigación farmacológica. Y si el paciente tiene recursos, yo prescribo el fármaco que está patentado por un laboratorio que desarrolla investigación farmacológica, porque es mi manera como profesional de contribuir, es mi aporte para contribuir a la investigación, ¿no? Hay laboratorios que investigan y hay laboratorios que basan fármacos. Hay que apoyar a los laboratorios que investigan, ¿ya? Entonces, dos son las etapas más importantes que debe superar un fármaco o un compuesto antes de ser autorizado para su comercialización, ¿ya? Y la seguridad, te digo, es algo que se persigue minuciosamente, tanto desde la etapa preclínica como en la etapa clínica, ¿ya? Ustedes saben que en la etapa preclínica se hacen investigaciones in vitro en el laboratorio, pero también se hacen pruebas en animales. Y si estas pruebas demuestran que en los animales no es tóxico ni letal, pueden llegar a la siguiente etapa, que es la etapa clínica, ¿no ven? Es decir, cuando ya se pasa a la investigación a los humanos o voluntarios y a seres humanos, dura entre 2 y 10 años esta etapa clínica, ¿no? Primero, grupo de voluntarios sanos. Segundo, pequeño grupo de pacientes con la dolencia. Y tercero, la fase 3 es gran cantidad de pacientes con la dolencia, donde se ve la seguridad, efecto adverso, efecto tóxico, interacciones medicamentosas. Si supera estas dos etapas, el fármaco puede ser comercializado, ¿ya? Yo ayer charlaba con una señora de más de 80 años, una paciente, y me decía, doctor, yo cuando voy a tomar algún medicamento, me fijo en los efectos secundarios y a veces prefiero no tomar. ¿Ver? Entonces yo le respondo y le digo, señora, todos los fármacos tienen efectos secundarios y pueden en algún momento constituirse en fármacos tóxicos si usted no cumple el régimen de dosificación. Entonces, usted está perdiendo su tiempo y yo estoy aquí, digamos, informándole quizás algo que usted no quiere escuchar.
Porque después de que yo le haga el diagnóstico y le dé un tratamiento, usted va a tener que someterse a ese tratamiento, si no, habría venido en vano. ¿Ok? Entonces, ustedes van a ver que en la posología, en el papelito este que tiene cada cajita de medicamentos, dice, ¿no ve? Efectos adversos. Y a veces dice en letra muy chiquitita. Esto es para que el paciente no tome decisiones equivocadas, ¿no ve? Como este medicamento dice que puede producir náuseas, vómitos, diarrea y puede producir mareos, yo no voy a tomar, ¿no ve? Ojo con eso, ¿ya? Hay que explicarles a los pacientes de que sí hay efectos adversos, pero estos son en pequeñas proporciones o pueden no presentarse, pero que el efecto benéfico es mayor. Por eso le estás recomendando, ¿no ve? Ya. Entonces, pasó todos los controles y pasa a la fase 4 para ser comercializado, ¿no? Aquí, ¿qué se recomienda y qué hacemos todos los médicos en el mundo? Hacemos lo que se llama la farmacovigilancia, pues, o la llamada vigilancia post-comercialización, ¿ya? Y esto, mientras dure el medicamento en el mercado, tú haces farmacovigilancia, ¿ya? Siempre en la consulta, cuando estés evaluando tu terapéutica, pregunta al paciente y dile qué ha sentido usted durante este tratamiento, ¿no ve? Sabor metálico, ha tenido mareos, ha tenido náuseas, ha tenido vómitos, ha tenido diarrea, ¿no? ¿Ha visto algún cambio? Pregúntale y anótalo. Y si lo anotas, notificalo, ¿no ve? Es así como muchos medicamentos que han salido al mercado aparentemente con el rótulo de seguros, a los 3 o 4 años se han tenido que ir del mercado. Les voy a dar algunos ejemplos después. ¿Por qué? Porque en esta farmacovigilancia se han detectado graves efectos adversos. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, fíjate, también hay que ver algunos problemas que pueden presentarse en el curso de algunas terapéuticas, ¿ya? Hay problemas, por ejemplo, que se debe, uno, al uso inadecuado. Es decir, el doctor me dijo de que si tomo una cada 12 horas, en 3 días puedo estar bien, ¿no ven? Entonces, son 6 comprimidos en total que en 3 días me pueden poner bien. Pero si me los tomo los 6 en un día, al día siguiente puedo estar bien también. Esos son razonamientos que a veces hace el paciente y que hay que informarle de que no lo haga. Porque si se va a tomar en un día el tratamiento de 3 días, va a tener pues efecto tóxico, ¿no ve? ¿Ya? La sobredosis, ¿no? Esto también si en 14 días tomando 21 cápsulas voy a estar bien, voy a tomar las 21 en 3 días y al cuarto día voy a estar bien. Ojo con eso, ¿ya? Y otra cosa, cuando empieces vos una terapéutica, empieza siempre con la dosis más baja. Nunca te vayas a la dosis más alta. ¿Mm? ¿Ya? Por eso es que en la posología hay una recomendación de la dosis estándar que dice, ¿no? Puede ser 500 a 1000 miligramos cada 8 horas. Empezar con 500, no empieces con 1000. Entonces hay que siempre a veces empezar con la dosificación más baja para ver, de acuerdo a cómo se comporta la evolución clínica, ver si aumentas o aumentas la dosis. ¿Ya? Ahora, ojo con aquellos fármacos que pueden ocasionar dependencia. ¿Ah? Por ejemplo, nosotros operábamos, estoy hablando de hace unos 20 años atrás, ¿no? Ya éramos cirujanos, estábamos operando y utilizábamos mucho el propoxifeno como analgesia posoperatoria, ¿ya? El propoxifeno es un antiinflamatorio, es decir, es un opioide, un analgésico opioide, que tiene el problema de dependencia y tiene el problema de tolerancia. Utilizamos sistemáticamente esto porque nos venía muy bien el posoperatorio, era llevadero en los pacientes. Pero eh, tú a veces veías que el paciente estaba muy interesado en qué le habían puesto, qué ampollita le habían puesto anoche, porque él quería que le pongan la misma ampolla al día siguiente. ¿No? Entonces esto nos llamaba la atención permanentemente, a tal punto que esto fue a nivel mundial una notificación que salió que el propoxifeno no era muy recomendable porque tenía alto potencial adictivo. Entonces, hay que verificar esto también. ¿Eh? Hay que ver la eficacia o no, las interacciones con otros fármacos. No te olvides de que los pacientes a veces tienen otras terapéuticas paralelas, ¿no ve?
vienen a consultar por un problema, pero tienen otros problemas que están siendo tratados con otros medicamentos. Verificar que el nuevo fármaco o el nuevo esquema de tratamiento no se pelee con esos fármacos que toma el paciente. ¿Ya? Hay que ver la relación con los alimentos también y con los hábitos que tiene el paciente. ¿Ve? Le voy a dar un jarabito antitusígeno. Ya, doctor, pero yo fumo, ¿sabe? ¿Y eso influye o no influye en mi tos? ¿No ve? No le vas a decir deje de fumar, porque eso es misión imposible. ¿No ve? Dile, haga una pausita en sus cigarrillos. A ver, intentaremos dejar unos 2 a 3 días, tómese el jarabito, tómese este tratamiento y al tercer día evaluamos, ¿no? Entonces hay que vigilar muy bien también los hábitos que tiene el paciente, ¿ya? Eso es farmacovigilancia, jóvenes, ¿ya? Entonces, ¿a qué llamamos, fíjate, estas reacciones adversas? ¿Ya? Las reacciones adversas son reacciones perjudiciales e inesperadas a dosis habituales. Esta es una correlación que existe. Son las reacciones calificadas como perjudiciales o inesperadas que se presentan a dosis habituales, que no tiene que ver con la reacción tóxica, ¿no ve? La reacción tóxica está relacionada generalmente a exceso de dosis o sobredosificación. En cambio, la reacción adversa está o se presenta a dosis habituales, ¿ya? Esto se abrevia como RAM, reacciones adversas a medicamentos, ¿ya? Estas llamadas reacciones adversas a medicamentos, RAM, figuran entre las 10 causas principales de muerte en todo el mundo, ¿ya? ¿Cómo es posible esto? A partir de la farmacovigilancia, es que tú estás obligado a hacer un monitoreo de la presentación o no de estas reacciones adversas, ¿ya? Y vamos a ver, por ejemplo, ¿ya? Ustedes ven este gráfico, el médico le dice, ¿no es cierto? Si usted recuerda, le hice mención a los posibles efectos adversos, ¿no? Ya al paciente le han salido antenas, se le ha caído el pelo, y le han crecido las hojas como murciélago, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, eh, esto es farmacovigilancia. Se hace permanentemente en monitorizando las terapias que hacemos, ¿ya? Y es aquí donde podemos a tiempo reconducir una terapia, es decir, sustituir. Si hay un medicamento que tiene muchos efectos adversos en determinado paciente, hay que migrar la terapéutica hacia otro fármaco que no tenga este problema. ¿Ya? Fíjate, aquí hay algunos ejemplos de lo que les digo. Mira, salió el medicamento llamado Rofecoxib al mercado, un AINE selectivo para la COX-2, no inhibía la COX-1, estamos hablando de la ciclooxigenasa, que es una enzima que tiene que ver con la producción de prostaglandinas inflamatorias y también con prostaglandinas constitutivas, ¿no ve? Entonces, este medicamento salió como un fármaco altamente selectivo para la COX-2. Entonces, no causaba tanto efecto adverso. Cuando salió al mercado, se le dio una ceremonia de bautizo y un marketing bárbaro, ¿ya? Pero cuando se expuso ya a millones de personas, en la farmacovigilancia se detectó un grave problema. Entre 88,000 y 139,000 norteamericanos sufrieron infarto de miocardio y accidente cerebrovascular por este fármaco. Por lo tanto, fue retirado del mercado. ¿Ya? Lo mismo pasa con las estatinas como la serivastatina, ¿ya? Entre las estatinas tenemos varios compuestos, ¿ya? La pravastatina, la atorvastatina, la simvastatina, etc. Y había una que era la serivastatina, ¿ya? Al utilizarse en millones de personas, la serivastatina tenía un grave problema, la posibilidad de desarrollar rhabdomiólisis, destrucción del tejido muscular, era 10 veces mayor que con otras estatinas. Y más todavía si se asociaba a fibrato. Aumentaba esta probabilidad a 1000 veces más. Por lo tanto, fue retirado del mercado la serivastatina. ¿Gracias a qué? A la farmacovigilancia.
¿Ya? Entonces, debemos subrayar que la seguridad debe ser evaluada por los laboratorios en los estudios preclínicos, en los ensayos clínicos, y también por el médico que eres tú cuando haces uso de ese fármaco a través de esto que se llama farmacovigilancia. Muy bien, entonces, todos los medicamentos están bajo la lupa del médico. Es por eso de que el único profesional habilitado para prescribir y evaluar terapias es el médico. Un poquito el odontólogo, pero eso es de la mandíbula hasta la cavidad orbitaria, ¿no? Es decir, maxilar superior y maxilar inferior, porque él maneja algunos antiinflamatorios, analgésicos y antimicrobianos que afecten los dientes, las encías y la cavidad oral. Pero nosotros, los médicos, somos los únicos profesionales que podemos prescribir y hacer farmacovigilancia. ¿Ya? Entonces, esa es la gran responsabilidad de entender que esta materia es importante. Tú tienes una sólida formación en farmacología, vas a ser un buen terapeuta. Ejemplos graves de fármacos retirados del mercado mundial por graves efectos adversos. Uno, fármaco, cisaprida. Es un medicamento prokinético que fue utilizado en el reflujo gastroesofágico. Espectacular. O sea, daba muy bien porque aceleraba el tránsito intestinal. Fue aprobado en 1991, ¿ya? Con gran marketing. Fue retirado el 2000. ¿Cuánto duró la vida de este fármaco? 9 años. ¿Por qué se retiró del mercado? Porque usado ya en múltiples países ocasionaba arritmias cardíacas y muerte súbita. Entonces, la cisaprida se despidió del mercado del año 2000. Otro fármaco, la troglitazona, ¿ya? Estos son compuestos que mejoran la sensibilidad a la insulina en tejidos periféricos que utilizan pacientes diabéticos. Se aprobó en 1997 como una alternativa para la diabetes tipo 2. El 2000, fíjate, ¿cuánto duró este fármaco? 3 años. Se retiró por enfrentar graves problemas de hepatotoxicidad. ¿A través de qué? A través de la farmacovigilancia. ¿Ya? La seribastatina, les dije, ¿no? Nació el 98 y se fue 3 años después, el 2001. ¿Por qué? Por la rhabdomiólisis, destrucción del tejido muscular, mioglobinuria, insuficiencia renal. Esa era la secuencia. La trovafloxacina es de la familia de las quinolonas. ¿Ya? Este medicamento, la trovafloxacina, se aprobó en 1998 y fue retirado en 2001, 3 años después. Motivo, hepatotoxicidad. ¿Ya? La nefazodona es un fármaco utilizado como un antidepresivo. ¿Ya? Tiene que ver con la serotonina. Fue aprobado como un eficaz medicamento para la depresión en 1994. 9 años después fue retirado también por enfrentar graves problemas de hepatotoxicidad. Y el Rofecoxib, que saben ustedes que es el ejemplo que les di, se aprobó en el 99 y fue retirado en el 2004. ¿Cuánto tardó? Muy poquito en irse, ¿no ve? Infarto de miocardio y accidente cerebrovascular de predominio trombótico. Entonces, la obligación que tenemos los médicos es de hacer farmacovigilancia, supervisar terapéuticas, ¿ya? Este concepto de que, oye, la semana pasada de un paciente, ¿no? Y no ha vuelto, ¿no? Debe estar bien, eso no debe dejarte tranquilo, no debe ser parte de tu accionar como médico. Oye, si viste la anterior semana a un paciente y le diste un tratamiento y no volvió, oye, preocúpate, ¿no ve? Trata de ubicarlo. ¿Por qué? Porque estás obligado a ver cómo está yendo tu terapéutica. Es la única forma que tienes de evaluarte a vos como médico. Y lógicamente, hacer un seguimiento es un desafío. Muy bien.
Entonces, muchos de los criterios para seleccionar medicamentos tienen que ver con esto, ¿no ve? Con la seguridad. Hay que ver qué incidencia tienen las reacciones adversas, qué gravedad tienen las reacciones adversas y qué tiempo de comercialización tiene este fármaco, ¿no ve? Aparece en el consultorio una visitadora médica y te dice, oiga, doctor, sí, le vengo a ofrecer un medicamento que es un antimicrobiano bárbaro, que tiene un amplio espectro y que no necesita usted, doctor, pedir ni cultivos ni antibiogramas porque esto le resuelve todo problema infeccioso y te presenta a la clindamicina como un fármaco, ¿no? Envasado en una cápsula bonita. Si tú, como te digo, no tienes mucha formación, le crees pues, a esta señorita. Pero si sabes de qué es la clindamicina y qué efectos secundarios puede tener, relativizarás muchísimo este marketing que te están haciendo. Y la clindamicina la dejarás ahí en el cajón solamente para utilizar en casos donde el cultivo y antibiograma demuestre resistencia al resto de los antimicrobianos. ¿Por qué? Porque la clindamicina como tal tiene graves efectos adversos. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que les recomiendo, ¿ya? Hacer, formarse bien en farmacología, actualizarse permanentemente y evaluar terapéuticas. Evalúen sus terapéuticas. Entonces, hay que siempre en toda terapia evaluar el beneficio y el riesgo, ¿no es cierto? Y esto no es que jugamos cacho y decimos, bueno, esto es un póker, ¿no es cierto? Si saque póker, bueno, quizás esté yendo bien en el medicamento que ha elegido. Esto no hay que ponerle valor numérico ni tan dejarlo tan al azar, ¿ya? Esta relación riesgo-beneficio está establecida también en los estudios que uno consultan y hay que ver siempre de que el beneficio sea superior al riesgo cuando tú haces terapéutica. Y esto lo evalúas siempre supervisando tu terapia. Si el riesgo es mayor que el beneficio, oye, no utilices ese medicamento. Utiliza otro que tenga más beneficio que riesgo. ¿Ya? Entonces, eso es algo que evaluamos permanentemente en nuestro accionar como médicos. ¿Ya? Vamos a ver la conveniencia. ¿Ya? Y la conveniencia, ¿con qué está relacionada? Con la aceptación del paciente a adherirse a un tratamiento, ¿no ven? Entonces se dice que en la conveniencia hay un conjunto de propiedades que facilitan el cumplimiento de una terapia. Yo les digo, a ver, a los estudiantes, les invito siempre, anda a abrir el cajoncito del velador del dormitorio de tu mamá o de tu papá y ve qué hay dentro. Y vas a ver que hay un montón de tabletitas y de cápsulas y de pomaditas que le quedaron. ¿No? Entonces, tú ahí dices, ¿los tratamientos se cumplen a cabalidad o se dejan a medio camino? Y ahí te vas a dar cuenta de que hay muchos tratamientos que no se han cumplido y que tu mamá o tu papá no han cumplido. ¿No ven? Entonces, eso significa la conveniencia. Es decir, todo lo que vayas a hacer como terapeuta el día de mañana, cuando utilices fármacos, tienes que dar información y elegir el fármaco que el paciente pueda cumplir. Y hay que informarle al paciente que debe cumplir esquemas de tratamiento, no que debe probar y después dejarlo a medias. ¿Listo? Entonces, ¿qué factores influyen en la conveniencia? Fíjate, la vía de administración, el intervalo de dosificación, ¿ya? Si está disponible o no en el mercado, ¿no ven? Oiga, sí, le voy a dar un tratamiento, sí, nitroglicerina en pomada, ya, es un parche, sí, pero oiga, doctor, no hay ese parche, ¿no ve? Entonces, ¿qué tipo de prescripción estamos haciendo? Una prescripción inadecuada, ¿no ve? De un fármaco que no está disponible. Entonces, la disponibilidad también es un factor que afecta la conveniencia y la aceptabilidad por el paciente. Se dice que los tratamientos orales y menos frecuentemente administrados son los que mejor cumple el paciente. En estudios comparativos se ha visto de que un comprimido al día es probable de que sea aceptado mejor por gran cantidad de pacientes que uno cada 6 horas o que uno cada 8 horas.
¿no ve? Porque un poco el paciente modifica su accionar diario en relación a la terapia. ¿Por qué? Porque tiene o que portar su tratamiento en el bolsillo o que llevar en su cartera y a veces se olvidan, ¿no ve? Y dicen, oye, ya no sirve mi tratamiento, ¿no ve? Inclusive también el médico influye también en esto de la conveniencia. ¿Por qué? Porque si uno prescribe un fármaco es porque seguramente ve que hay factores de conveniencia que puedan facilitar el cumplimiento de una terapia. Y también el servicio de farmacia, ¿no? Aquí vamos a hacer también un paréntesis, ¿no? ¿Las farmacéuticas pueden prescribir? Esa es la gran pregunta, ¿no? No. Las farmacéuticas son dispensadores de prescripciones, que es otra cosa. Ellos dispensan la receta que da el médico, pero en nuestro medio no es así, ¿no? Las farmacéuticas prescriben más que el médico. ¿Por qué? Porque está a la mano ahí. Se dan la vuelta y le dicen, oiga, lo veo pálido usted, ¿no ve? Entonces, ¿sabe qué le voy a dar? Sulfato ferroso, esto pues para la anemia. Ya le había diagnosticado anemia con solo mirarlo, ¿no ve? Entonces le da sulfato ferroso como parte del cambio porque no tenía cambio, porque el paciente vino a comprar en realidad paracetamol. Como no había cambio, le dio sulfato ferroso para que se lleve porque lo veía pálido y seguramente tenía anemia. ¿No? Qué bárbara, ¿no ve? Entonces, mucho cuidado también en esto con lo que hacen las farmacéuticas. Entonces, hay que adecuar una terapéutica de acuerdo a la posibilidad de que ésta se cumpla en el paciente en particular. O sea, el medicamento P o el fármaco P tiene que verificar también la conveniencia, si el paciente va a adherirse o no al tratamiento. ¿No ve? Entonces, hay circunstancias que hacen al paciente y que podrían influir en el cumplimiento de una terapéutica. ¿No ve? Es viendo si está o no contraindicado en el caso. Hay pacientes que tienen problemas hepáticos, tienen problemas renales, son diabéticos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que ver si toma o no toma tratamientos. Toma losartán, toma hidroclorotiazida porque tiene hipertensión. A veces toma metformina porque es también un diabético tipo 2. Hay que ver si lo que vas a darle se lleva bien con estos compuestos y no tiene graves interacciones. Entonces, eso hace también a la conveniencia. Hay que ver si hay dificultades para la administración, ¿no ve? Oiga, le voy a dar amoxicilina genérica porque usted tiene una infección en la garganta. Y le voy a dar 1 gramo cada 12 horas. Ya, el señor es adulto, no puede tragar semejante capsulota. Entonces, ¿por qué no le das una formulación distinta a esa capsulota, ¿no? Puedes darle quizás una solución o una suspensión. Y esto resuelve el problema de la vía de administración, ¿ya? Y verificar en qué caso es necesario ajustar la dosis, ¿no? Eso hace la conveniencia, ¿ya? Entonces, la aceptabilidad puede mejorar mucho si en tu plan terapéutico está una vía adecuada, la característica y la forma farmacéutica es aceptada por el paciente, la posología entendida, la duración del tratamiento no es muy prolongada. Si el paciente va a manejar un dispositivo con una jeringa para insulina o un dispositivo para inhalar porque es asmático, debe manejar bien y correctamente. Si no sabe, enseñale tú, ¿ya? Debes decirle que los medicamentos no se portan en cualquier lado, de que debe haber condiciones de almacenamiento. Y finalmente, monitorizar tus terapéuticas para ver si todo se está cumpliendo, ¿no ve? Si todo va bien. También hay que ver las características del paciente. A veces en nuestro país es muy difícil que entiendan al médico hispanoparlante los que no son hispanoparlantes, ¿no? Por eso que a veces el bilingüismo es no es necesario en nuestro país. Pero para nosotros es bien difícil a veces dominar un idioma o acceder a que el paciente te entienda. Entonces ahí están las enfermeras, hay un personal de salud que ayuda muchísimo, ¿eh?
y te ayuda muchísimo en hacer entender a un paciente que debe cumplir un tratamiento y un régimen de tratamiento. ¿No? Muy bien. Y finalmente, eh, vas a ver de que los campeones de una buena terapéutica son siempre los medicamentos más eficaces y seguros, ¿no ve? Pero también pueden ser, sumarse a este campeonato, medicamentos que se cumplan y que sean convenientes, o sea, que el paciente pueda desarrollar y cumplir una terapéutica, ¿ya? Y obviamente, mejor todavía si son de costo accesible, ¿ya? Pero si hay medicamentos eficaces y seguros que hay que valorar como criterios primarios y no hay que pensar tanto en la conveniencia en el costo, ¿ya? A veces hay que recomendar nomás medicamentos que cumplen estos criterios primarios. ¿Por qué? Porque nos interesa que el paciente esté bien, ¿no es cierto? Eso es, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene relación médico-paciente, hay que adecuar siempre tu prescripción a dar un fármaco o un esquema de tratamiento adecuado al paciente, que cumpla todos esos criterios primarios y también contemple los secundarios, porque si cumple con todo, mejor todavía, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú tendrás la posibilidad de evaluar tus terapéuticas en la vida real, o sea, con datos objetivos. No hay mejor cosa que el paciente venga y te diga, doctor, estoy mejor, y tú le des el alta, ¿no es cierto? Habrás hecho todo este proceso que se llama farmacoterapia razonada, uso racional del medicamento y supervisión de tu terapéutica. Esto es lo ideal, ¿ya? ¿Cómo se mide la conveniencia? También hay fuentes de información para ver la conveniencia. Hay ensayos clínicos que incluyen esto, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que el tratamiento oral es mejor aceptado si es 1 o 2 veces al día que el tratamiento oral con una posología de más de 3 veces por día, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, un tratamiento, si es por 3 días, es mejor que uno que dura 14 días. También la duración del tratamiento influye mucho en esto de la conveniencia. Y esto también a veces viene volcado en el ambiente o se ve en el ambiente en el que estás manejando, ¿ya? Donde eh, no tiene mucha importancia la conveniencia. Sobre todo, influye mucho en el medio ambulatorio. En el medio hospitalario no es tan importante, les digo. ¿Saben por qué? O sea, en el medio hospitalario, el paciente está internado, no toma nada por vía oral, todos los medicamentos son administrados por la enfermera, por lo tanto, poca importancia tiene la intervaladosificación. Importa muy poco si el paciente quiere o no quiere, porque no le preguntan, sino le ponen nomás el medicamento. Y obviamente, como está vigilado, la existencia o no de interacciones se pueden detectar y esto es más resorte de el manejo de enfermería y médicos que del propio paciente. Pero en el medio ambulatorio es diferente, ¿ah? Aquí sí influye mucho esto de la conveniencia. ¿Por qué? Porque es el propio paciente el que administra su terapia, ¿ya? Y él ve las ventajas de una vía oral frecuente o una vía oral aceptable, ¿no? Ve las ventajas si es una dosis única diaria o si son 4 tabletas al día, ¿ya? Entonces, él ve si hay dispositivos que son difíciles de manejar, ¿no ve? Como los asmáticos, a veces hay que dar fármacos por vía inhalatoria, entonces a veces ellos mismos no están muy de acuerdo con una administración frecuente. Oiga, ¿sabe qué? Esto tiene que inhalar cada 4 horas, entonces 6 veces al día de su vida terapéutica en ese periodo, cuando está enfermo, tiene que estar pendiente de su dispositivo, ¿no? Y no de sus responsabilidades en el trabajo o de lo que pasa en su familia. ¿Entienden? Entonces, y hay que ver también si no tiene otros medicamentos que pueden ocasionar interacciones. ¿Listo? Entonces, importa más la conveniencia en el medio ambulatorio y influye menos. No quiere decir que no influye en nada, influye menos
en el ambiente hospitalario porque es acá donde el paciente eh, es tratado por un personal profesional. Entonces, ¿cuál es la situación ideal? Que nuestras terapias tengan los 4 criterios eh, presentes, ¿no ve? Sean eficaces, seguros, que sean convenientes y que tengan un costo accesible. ¿Ya? Esto nos lleva a hacer uso racional y al cumplimiento de terapéuticas. Definitivamente es así. Y finalmente el costo, les digo, en países desarrollados y grandes no es importante el costo porque los presupuestos son sólidos. En nuestro país, donde hay mucha gente que está fuera de la cobertura de seguros, hay decretos, ¿no ve? Que dicen, no, está incluido usted, ¿no ve? Hay un sistema universal y hay un seguro universal y todo. Ese seguro universal te cubre aspirina, ibuprofeno y 4 pavadas más. En serio les digo. Pero que solvente estudios, internaciones y toda la cobertura de medicamentos que el paciente necesita, no es cierto. No es cierto. Entonces, esto del seguro y el presupuesto de salud es un problema pendiente todavía en el país que hay que resolverlo eh, de, de, cualquier manera, les digo, porque la situación, sobre todo en esta pandemia que se ha visto, era dramática. ¿Ya? Era dramática para los médicos que hemos estado trabajando en ambientes hospitalarios. Hemos visto muchísimo problema en el tema de cómo solventa la medicación en pacientes que venían con problemas de salud. Y no necesariamente solo por la pandemia, sino por enfermedades prevalentes en nuestro medio. ¿Ya? Entonces, el costo influye, sobre todo en los presupuestos de salud, les digo. ¿Ya? Entonces, se debe evaluar también el costo de los medicamentos, pero no se debe eh, superponer o dar importancia a esto en desmedro de la eficacia y la seguridad, ¿no? ¿Ya? Entonces, no se olviden, eh, el médico es el responsable de la elección de la terapéutica. Esto lo consensúa con el paciente en base a los parámetros que hemos dicho, pero eh, si representa un costo que está fuera del alcance del paciente, esto puede ser muy difícil de llevarse a cabo, ¿no? Entonces, como médicos también hay que estar al tanto del costo de los medicamentos y verificar de que el costo del tratamiento no signifique para el paciente un obstáculo para el no cumplimiento de una terapia. ¿Ya? Entonces, el reto es hacer un uso racional también en ese sentido, ¿ya? En el sentido de cuidar la economía, ¿ya? Y vamos a dar algunos ejemplos de que cómo puede el costo de los medicamentos genéricos hacer factible el uso de terapias y significar un ahorro para los sistemas de salud. Fíjate, hay muchos llamados inhibidores de la bomba de protones, ¿no ven? Estaba el omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, el rabeprazol, el pantoprazol. El único medicamento barato y accesible es el omeprazol. Pero hay otros que tienen un perfil farmacocinético distinto, pero son de la misma familia. El mecanismo de acción es el mismo, ¿eh? Pero este dura más tiempo, ¿ya? O sea, tiene una vida media más prolongada y esto hace que tenga un efecto más prolongado. Fíjate, pero son de mayor costo, ¿ya? Y un estudio dice, si el 99% de esta medicación se hubiera solo hecho con omeprazol, se ahorraría anualmente esta cifra, 4.782.544 euros. Este es un estudio hecho en Europa. ¿No? Si solo se hubiera utilizado omeprazol en lugar de todos estos. Entonces, si hubiera habido cierta racionalidad también en el uso. ¿Por qué? Porque el omeprazol es tan eficaz como el esomeprazol, el lansoprazol o los demás. Y a veces el utilizar un fármaco como el omeprazol sería, digamos, tendría el alcance y la eficacia suficiente en comparación al resto. Pero el utilizar a veces estos congéneres, que son más caros, obviamente encarece mucho más el tratamiento de una enfermedad como, por ejemplo, la enfermedad ácido péptica.
¿ya? Entonces, este es un ejemplo de cómo la racionalidad en cuanto a costo puede mejorar muchísimo el presupuesto de salud de los seguros, digamos. Entonces, si hay omeprazol como fármaco genérico en la lista de medicamentos en el seguro en que trabajas, está tranquilo porque estos otros, si bien son fármacos que tienen mecanismo de acción igual, pero tienen una vida media más prolongada y que hay que tomarlos menos frecuentemente, bueno, no es tan importante. El omeprazol sigue siendo el fármaco inhibidor de la bomba de protones número uno en cuanto a eficacia, seguridad, conveniencia y costo. ¿Entienden? Pero esto se obtiene a partir de estar actualizado como médico y como terapeuta. Tienes que actualizar tu información y estar pendiente de trabajos. Esto está en los ensayos. ¿Listo? Y lo mismo pasa con las estatinas, eh, que son hipolipemiantes, ¿no? Bueno, hay varias estatinas, fíjate, pero hay un medicamento que se llama simvastatina que tienen comparativamente eficacia, seguridad, conveniencia igual que el resto, pero el costo es muchísimo menor, ¿no? Si en vez de utilizar todas estas, si hubiera utilizado solamente la simvastatina, hubiera un ahorro considerable en los presupuestos de salud, ¿ya? Pero, como te digo, siempre pensando en que la eficacia y la seguridad son equivalentes. Si la simvastatina no es ni eficaz ni segura, ni siquiera hubiera entrado en el estudio, ¿me entiendes? Entonces, la prioridad es, si hay eficacia y seguridad equivalentes, hay que ver el medicamento a menor costo, ¿me entienden? Eso es. Bueno, y con eso habríamos terminado la clase de hoy. Si hay alguna pregunta, la respondemos con gusto. Si no, nos veríamos la siguiente semana eh, en la actividad teórica, bueno, de lo que nos falta. Vamos a ver temas importantes como qué es la prescripción orientada al paciente o la farmacoterapia orientada al paciente. Esta es la herramienta más importante que ustedes van a utilizar como médicos y, bueno, y van a utilizar también como parte del razonamiento clínico más sólido, más solvente para tomar decisiones en terapia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Levanten la manito. Un ratito. No hay preguntas. Entonces, la clase de hoy ha estado, bueno, creo que la hemos desarrollado, no sé si me pasó